¿Descansaron, sí? ¿Y usted, doctor? El trabajo nomás, sí, no pude viajar a ningún lado. La próxima semana es ya el examen. Vamos a utilizar la misma metodología que hemos hecho para el primer parcial. A ustedes les toca, a ver, a las 8, a las 9, creo que les toca a las 10 de la mañana, yo les confirmo. Posiblemente sea en el mismo aula. La metodología del examen va a ser la misma también, igual con selección múltiple, igual con toda la palabra, ¿sí? Sí, es a las 10 de la mañana. La presentación de los mapas conceptuales se va a realizar hasta el siguiente martes a las 12 de la noche. Entonces, yo ahora, en el transcurso de la tarde, habilito la tarea. Voy a subir este tema a la plataforma, el tema número 9 o 10, si no me equivoco. Y ahí como tarea lo voy a adicionar los mapas conceptuales. Entonces, ustedes ahí van subiendo los 5 mapas conceptuales que se han trabajado durante este segundo parcial. No se presentan mapas conceptuales de las exposiciones, solamente de los temas que han avanzado conmigo. Sin embargo, las exposiciones sí entran en el examen. No se olviden de que los mapas conceptuales tienen que ir en un solo PDF, porque no le va a permitir subir más que un archivo. Entonces eso, por favor, ténganlo siempre en cuenta. Solamente un archivo pueden subir. Si son 5 temas, ustedes lo compactan en un solo archivo y ese archivo es el que suben. Les pido puntualidad para el examen. Yo les confirmo la hora. Creo que el primer grupo pasa a las 8, el segundo a las 9 y ustedes a las 10, sí. Es hasta las 10, a las 10 les toca a ustedes. Del grupo del tema de carbohidratos que hemos visto en dos clases, que han sido 2 diapositivas distintas, no es necesario hacer 2 mapas conceptuales, solamente uno solo. Un solo mapa conceptual con todo el tema. ¿Qué más? Mapa conceptual o cuadro sinóptico, da lo mismo, igual lo pueden presentar. No se puede presentar en computadora, eso sí, tiene que ser hecho a mano. Tengan cuidado con no prestar sus mapas conceptuales a sus compañeros, cada quien tiene que hacer su propio resumen. En el caso de que hayan 2 mapas conceptuales parecidos o con conceptos similares, los 2 quedan anulados y los 2 quedan sin nota. ¿Eso? ¿Alguna pregunta? Dice, ¿van a hacer 20 preguntas? Depende de ustedes cuántas preguntas quieren. Como la otra vez, dice, 20 preguntas. Mientras menos preguntas haya, más peligroso es el examen, pues. Doctor, disculpe una consulta respecto a los mapas. El anterior no creo que nos dio la opción de hacer en computadora, esta vez solo va a ser en cuaderno. La anterior vez, hasta ahí lo escuché, nos dio la opción de hacerlo en computadora también, porque yo lo presenté en computadora y no sé esta vez si se puede igual o sí tiene que ser si puede hacerlo en computadora, sí, pero siempre con el cuidado de que 2 personas no tengan el mismo mapa, ¿no? Porque en ese caso van a quedar nulos los 2, ¿no? Si van a hacer en computadora, tiene que ser ese mapa totalmente diferente al resto que se presenten. Pero si le es más fácil en computadora, belleza, no hay problema. Ya, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta del examen? Este tema de los lípidos, doctor, ¿va a entrar igual al parcial? Buenos días. Temas que van a entrar, incluyendo los lípidos. ¿Ok? ¿Ninguna pregunta entonces? ¿Todo clarito? Vamos. Hoy día no les he tomado
su repaso no lo voy a hacer tampoco. No vamos a pasar directamente a avanzar el tema. Igual con respecto a si alguno de ustedes se pregunta cómo vamos a hacer para la asistencia, conforme vamos avanzando, yo le voy a ir preguntando a algunas personas. Si las personas responden, esa es su asistencia. Si no responden, quedan como ausentes en la clase. A las personas que no les he preguntado nada, se supone que están presentes. ¿Ok? Vamos entonces. Los lípidos son sustancias naturales y a la vez también son sustancias multifuncionales, es decir, que no solamente tienen una función para desempeñar, sino que pueden desempeñar diferentes funciones en el cuerpo, que lo vamos a ver más adelante. Y se pueden adquirir de diferentes fuentes alimentarias y también se pueden consumir con medicamentos, en forma de medicamentos, en cápsulas duras, en cápsulas de gelatina blanda. Lo que es muy importante destacar es que hay un estereotipo que siempre hay que desvirtuar, lo que indica que las grasas son sustancias dañinas. Eso es lo más falso posible. Es algo que hay que desvirtuarlo siempre. Nuestro cuerpo necesita los ácidos, necesita los lípidos para poder funcionar. Y si es que no tiene lípidos, si es que nuestra alimentación no está inmerso en la grasa, los aceites, los lípidos, entonces nosotros podemos hacerle un daño terrible a nuestro organismo, porque vamos a tener sustancias carenciales que a la larga nos van a traer consecuencias en nuestro metabolismo. Todo lo que es en exceso es malo, y es ahí donde está el problema. Y cuando nosotros consumimos más de lo que nosotros necesitamos, es que se produce el sobrepeso. Pero mientras nosotros consumamos lo que nosotros necesitamos, es saludable. En realidad todas las sustancias son buenas en cantidades adecuadas, ¿no? Incluso la cerveza. Muchos tienen recelo hacia la cerveza, pero la cerveza es un buen elemento para poder hacer que el riñón funcione de manera adecuada. Incluso cuando hay arenilla, cuando hay cálculos renales, los médicos recomiendan que se consuma por lo menos una botella de cerveza al día, porque eso va a ayudar para que el riñón funcione mejor y ayudar para que se boten esos cálculos, esas arenillas a nivel renal. Pero ya cuando nosotros sobrepasamos esas cantidades adecuadas es cuando hay problemas en la salud. Igual con el vino, ¿no? El vino siempre nos recomiendan tomar una copa de vino por salud al día. Entonces, todo lo que uno cree que es dañino no lo es, siempre y cuando uno lo consuma de forma moderada. ¿Okay? Quiero que tomen especial cuidado cuando se habla con las fórmulas a nivel general. Yo les voy a ir mostrando fórmulas de los diferentes tipos de lípidos a nivel general, los fosfolípidos, el colesterol, los triglicéridos, cosas que ustedes sepan diferenciar. Se van a fijar que en esta cadena que ustedes tienen de verde y negro es una cadena general, pero después ya ustedes van a poder diferenciar entre un colesterol, entre un triglicérido, para que ustedes puedan indicar cuál es cuál. Los lípidos hacen parte del grupo de las macromoléculas, son moléculas bastante grandes, son cadenas hidrocarbonadas largas, pero que tienen como característica un grupo carboxilo. Un grupo carboxilo es el que ustedes ven a mano derecha. Un grupo carboxilo es el carbono que está unido por un lado con un doble enlace al oxígeno y por otro lado con un enlace sencillo al oxígeno, y este oxígeno con una molécula de hidrógeno. Eso es un grupo carboxilo. Y tiene una cola hidrocarbonada que a lo último siempre termina con 3 moléculas de hidrógeno, el carbono con 3 moléculas de hidrógeno metilo, ¿ya? Entonces, dependiendo del lípido, puede ser más grande, más chico, mediano, pero siempre va a tener esa característica. Un grupo carboxilo con una cadena hidrocarbonada y un grupo metilo. La mayor parte de las grasas alimentarias las administramos en forma de triglicéridos. Y como su mismo nombre lo indica, ¿no? Triglicéridos, porque están formados por 3 moléculas de ácido graso, que a la vez están unidas a un glicerol.
En el extremo inferior derecho tenemos un glicerol, un alcohol, el glicerol, y unido con 3 ácidos grasos. Entonces, para que el cuerpo pueda absorber este elemento, no lo puede absorber como un triglicérido. Entonces, tiene que ser absorbido como una molécula separada. Entonces, solamente cuando es separada como monoglicérido, puede ser absorbido por los enterocitos de la pared intestinal. Entonces es muy importante que este triglicérido sea desdoblado para que lo podamos aprovechar. Entonces, ¿de qué está formado un triglicérido? De 3 ácidos grasos. De ácido graso y un 3 glicerol. moléculas de ácidos grasos. ¿Cuál es la característica de un lípido en su estructura? El grupo carboxilo y la hidrocarbonada a la cola. Cadena hidrocarbonada y tiene un carbono con 3, un grupo metilo, al final un carbono con 3 moléculas de hidrógeno, ¿cierto? Entonces esa es la característica. ¿Y qué es un grupo carboxilo? Doble unión con el oxígeno y una unión con el oxígeno con el hidrógeno. Un grupo de hidroxilo, ¿no? Uh-huh. Entonces el carbono tiene una unión sencilla a un grupo de hidroxilo y tiene un doble enlace hacia el oxígeno. Ese es un grupo carboxilo. Entonces dentro de las funciones de los lípidos tenemos que son moléculas combustibles. Nosotros siempre hemos tenido el concepto de que un lípido va a poder ser utilizado como último recurso, ¿cierto? Primero los carbohidratos, después las proteínas y de último los lípidos. Ese es el común denominador, pero puede darse también el hecho de que nosotros podamos utilizar los lípidos como primera fuente de energía. Ya lo vamos a ver más adelante. Dentro de sus funciones también está el hecho de la membrana biológica. Y es muy interesante porque los fosfolípidos no son como una pared rígida, no son como unos ladrillos que no van a permitir que nada pase. Todo lo contrario, van a formar como una membrana selectiva, canales selectivos, permeables para saber qué es lo que tiene que entrar y qué es lo que no tiene que salir. Y en función a eso le da estabilidad a la estructura de la célula. También como una función de protección, como una función de térmica también, un aislante térmico para el cuerpo. Entonces, los lípidos son moléculas hidrocarbonadas con una estructura anfipática, con F, no con T, no es antipática, es anfipática. ¿Qué es una molécula anfipática? Es que tiene 2 extremos, un extremo hidrofóbico y un extremo hidrofílico. Es decir, que por un lado va a repeler el agua y por el otro lado va a ser amigo del agua, va a poder unirse con el agua sin ningún problema, o va a poder interactuar con el agua sin ningún problema. Siempre cuando ustedes escuchen la palabra anfipática, quiere decir que es bipolar, por un lado hidrofílico y por otro lado hidrofóbico. ¿Okay? Esta clasificación, necesito que se la aprendan, es de las más importantes que hay, entonces presten mucha atención. La clasificación de los lípidos va a depender de 2 grupos, y esos 2 grupos van a depender si está dentro de su composición, los ácidos grasos o no tiene ácidos grasos dentro de su composición. Si tiene ácidos grasos dentro de su composición, se le llama los lípidos saponificables. Saponificables, los que tienen ácidos grasos en su composición. Y los que no tienen ácidos grasos en su composición son los insaponificables, ¿ya? Insaponificables. Entonces, los lípidos saponificables, los que tienen ácidos grasos en su interior, se pueden subdividir en simples, en complejos y en precursores y derivados. Cuando estamos hablando de los simples, estos a su vez se pueden subdividir en grasas y en cera. Los complejos se pueden subdividir en fosfolípidos, glucolípidos y en otros lípidos complejos. Y los precursores y derivados pueden dividirse en hormonas, en ácidos grasos y en vitaminas liposolubles. Esos ácidos grasos, dependiendo de cómo son sus enlaces de la cadena hidrocarbonada, pueden ser saturados o pueden ser insaturados. Y a su vez, esos insaturados, dependiendo de cómo es su isomería, puede ser cis o puede ser trans. ¿Cuál es la diferencia entre una isomería cis y trans? Que la isomería cis es la que tiene las cadenas
a un lado, ya sea derecho o izquierdo, y los hidrógenos al otro lado. Entonces, la cadena va a estar en forma paralela y los hidrógenos en forma paralela. Cuando estamos hablando de isomería trans, quiere decir que están cruzadas. Una cadena al lado derecho, la otra cadena al lado izquierdo. Hidrógenos al lado derecho y hidrógenos al lado izquierdo. Entonces, podemos diferenciar los lípidos saponificables de ácidos grasos insaturados en cis y en trans también. ¿Okay? Veamos lo primero. Entonces. Habíamos dicho de que los lípidos saponificables, es decir, que lo que tienen en su composición los ácidos grasos, se pueden dividir en simples y esos simples pueden subdividirse en cera y en grasa. ¿Cuál es la característica de cada uno de ellos? Cuando estamos hablando de la cera, básicamente son cubiertas protectoras, que las podemos encontrar a todo nivel, a nivel de las hojas, a nivel de los tallos, a nivel de la fruta, vegetales, a nivel de la piel de los animales, a nivel de la piel nuestra. Entonces, igual las características son cadenas largas que están unidos a un alcohol. Esas son las características de la cera. Y las grasas están formadas igual que como los triglicéridos, 3 moléculas de ácido graso y un glicerol, que dentro de sus características especiales están la reserva energética, la absorción de las vitaminas liposolubles, importante para una piel sana, para una piel nutrida, para la producción de hormonas. Y durante su metabolismo, por la acción de enzimas, nosotros vamos a producir ya no triglicéridos como sí, sino monoglicéridos, ácidos grasos libres, y esos ácidos grasos libres se van a incorporar en los lugares en donde nosotros necesitemos en el organismo. Dentro de los lípidos saponificables complejos tenemos 3 grupos, 3 subdivisiones: los fosfolípidos, los glucolípidos y otros lípidos. Veamos la composición, cómo es que se componen los fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen 2 ácidos grasos esterificados, una molécula de glicerol y una cabeza polar, que esa cabeza polar generalmente tiene un enlace fosfato. Es por eso que se le llama fosfolípido, porque tiene un enlace fosfato unido a un lípido. Y ese lípido a su vez está compuesto por 2 ácidos grasos y una molécula de glicerol. ¿Okay? ¿Por qué dice un ácido graso esterificado? ¿Cómo es que se forma un éster? Un éster se forma por la unión de un alcohol con un ácido carboxílico. Ahí abajo yo le he puesto un ejemplo de un ácido carboxílico más un alcohol y formándose un éster. Y al lado derecho le he puesto la fórmula general: un carbono con un doble enlace al oxígeno, un enlace sencillo al otro oxígeno, ese oxígeno con una cadena y el carbono con otra cadena diferente. Ese es un éster. Entonces, ¿cómo yo voy a formar un éster? Cuando un ácido carboxílico más un alcohol. ¿De qué está constituido un fosfolípido? Está constituido por 2 ácidos grasos esterificados, una molécula de glicerol y una cabeza polar que tiene un enlace fosfato. Un fosfolípido es que se caracteriza por ser anfipática. ¿Está Diego Andrade? Diego Andrade. ¿No hay? Benjamín Colombo. ¿No hay? Litsi Espinosa. Sí, doctor. Litsi, ¿qué es anfipático? Es bipolar, que tiene opinión con el agua y repelación también con el agua. Es Es hidrófoba, hidrofílico. Sí. Perfecto. ¿De qué está compuesto un fosfolípido, Litsi? Vamos con otra persona. Arlette está. Arlette Montaño. No hay. Yarit Montes. ¿Está? Sí, presente. ¿De qué está compuesto un fosfolípido? Está compuesto por 2 ácidos grasos esterificados, un glicerol y una cabeza polar.
que tiene su enlace fosfato, ¿cierto? Ok. Sí. Veamos entonces las características de los ácidos grasos. Me olvidé de comentarle. Estoy yo teniendo problemas con mi cuenta del Zoom. Yo compré una cuenta anual y no sé por qué ya ayer cuando quise programar los grupos no me aceptaba. Entonces he creado he abierto otro Zoom con una cuenta básica. Entonces no sé cuánto tiempo dure, creo que son 30 minutos, 40 minutos. De todas maneras, si es que se nos corta, ustedes se vuelven a unir con el mismo link. Ya para la próxima clase ya yo soluciono ese problema y nos volvemos a conectar con el enlace normal con el que no tiene tiempo de duración, ¿ya? Entonces, si se cortan al mismo enlace, por favor, solamente por esta clase. Entonces, cuando hablamos de la importancia nutricional, comenzamos con los ácidos grasos. Los ácidos grasos tienen la misma característica, es una cadena abierta de carbono, tiene su grupo de carbono con hidrógeno, el cual se ubica un grupo carboxilo, que es el que habíamos mencionado anteriormente, y al otro lado tiene el grupo metilo, el carbono con los 3 hidrógenos. ¿Cuál es la subclasificación de los ácidos grasos? Los ácidos grasos pueden ser saturados o pueden ser insaturados. Estamos hablando de saturados cuando la cadena hidrocarbonada, esa cadena hidrocarbonada no tiene dobles enlaces. En cambio, estamos hablando de una cadena de un ácido graso insaturado cuando esa cadena hidrocarbonada sí tiene doble enlace entre carbono y carbono. Ahora, dentro de los ácidos grasos insaturados pueden ser monoinsaturados, que tienen solamente un doble enlace en su cadena, o puede ser poliinsaturado, que tiene más de 2 dobles enlaces en su cadena. ¿Ok? Caterine Moreno está. No hay, Caterine. Heidi Quispe está. No hay. Andrés Rosales. No hay. Maritza Cosío. Buenos días, presentador. ¿Cuál es la diferencia entre un ácido graso insaturado y uno saturado, Maritza? ¿Me escuchó? No sabía. A ver, Raúl Tamayo está. Sí, doctor. ¿Cuál es la diferencia, Raúl, entre un ácido graso saturado y uno insaturado? La diferencia es la unión, porque el saturado, ya no sé cómo decirlo, pero su unión es recta, y en cambio el insaturado se dobla un poco porque le falta, no me acuerdo una parte, pero si se dobla no es todo recto. Esa. Geraldine López, ¿está? No hay Geraldine. Diana, Lady Diana, ¿está? Iraola. Presente, doctor. ¿Cuál es la diferencia, Lady, entre un ácido graso saturado y uno insaturado? No sabría decir. Ailén Chinchilla, ¿está? Presente. ¿Cuál es la diferencia, Aide? ¿Cuál es la diferencia entre uno insaturado y uno saturado? No sabría decirlo, la verdad. Doctor, ¿podría responder? Yo.
doctor. ¿Tú? Yo podría responder, doctor. ¿Quién es usted? ¿Pamela? Ruth Soto. Vamos, Ruth. Que los saturados tienen un solo enlace y que los insaturados tienen un doble enlace. Yo puedo. A ver, sí, Elena. Los saturados no poseen uniones dobles y los insaturados poseen enlaces dobles. Correcto, es así. Fíjense en el cuadro de abajo. Los saturados, fíjense esa cadena hidrocarbonada. ¿Por qué se llama hidrocarbonada? Porque tiene moléculas de hidrógeno en el carbono, ¿cierto? Hidrocarbonada. Fíjense cómo en la saturada no hay ningún doble enlace. Ningún doble enlace. En cambio, en el insaturado sí tenemos un doble enlace y se los marca en rojo entre los dos carbonos. Entonces, cuando estamos hablando de una cadena hidrocarbonada insaturada, quiere decir que tiene un doble enlace o dos dobles enlaces o tres dobles enlaces o cuatro dobles enlaces en su cadena hidrocarbonada. En cambio, se le dice que es saturada cuando solamente tiene enlaces sencillos, no dobles. ¿Ya? Entonces, el organismo se pueden encontrar como aceites naturales, como ácidos grasos no esterificados. Es muy importante que estos ácidos grasos tener en cuenta que son los que se transportan libremente por todo el torrente sanguíneo. Estos ácidos grasos son muy importantes para la nutrición, ya que su ausencia puede ocasionar descamaciones en la piel. La descamación en la piel puede ser como consecuencia del hígado, de un mal funcionamiento hepático, pero también puede suceder por falta de ácidos esenciales en el organismo. También puede producir la retención de agua, también puede producir alteraciones en la fertilidad, retraso en el crecimiento. Cuando una pareja no puede tener hijos, lo primero que hace el especialista es corregir la alimentación, porque puede ser que la mujer, en el afán de poder tener una dieta, no consuma la suficiente cantidad de aceites o de grasa en su alimentación, o puede ser que hayan ácidos grasos esenciales que no esté consumiendo la mujer, entonces eso está evitando que haya problemas en el proceso de fertilización. ¿A qué se refiere con ácidos grasos esenciales? Ya lo habíamos dicho. ¿Qué es un ácido graso esencial? Lo que el organismo no lo puede producir y tenemos que consumir. Entonces, eso se corrige en la primera etapa, una buena alimentación y un buen consumo de vitaminas, especialmente los omegas 3, los omega 6, los omega 9. Y estos omegas y estos ácidos grasos esenciales están directamente relacionados tanto con la capacidad que pueda tener la persona para poder asimilar conocimientos, con la capacidad cognitiva, como también con el desarrollo físico de la persona. ¿Por qué nosotros no como bolivianos no tenemos una buena participación futbolística, no tenemos una buena participación en las olimpiadas, no tenemos una buena participación en el fútbol, en el básquet, en prácticamente nada? Mucho influye la alimentación y el hecho de que nosotros no tengamos incorporados en nuestra dieta un elemento que es muy importante, el pescado. El pescado tiene dentro de su composición omega, que son muy necesarios para que las personas puedan desarrollarse físicamente y puedan poder tener un buen nivel de competitividad, ¿no? ¿Por qué los bolivianos somos pequeños, somos bajitos de estatura? Porque no consumimos pescado en nuestra alimentación. ¿Por qué no nos desenvolvemos bien en el fútbol? Porque no tenemos una buena alimentación. Desayunamos pan con té, pan con café, pan con toddy. Siesta, pan con té o pan con café o pan con toddy. Entonces el pan con té pues no es un alimento, ¿no? Y eso también es como consecuencia de la pobreza que tiene la gran mayoría de la población. Yo sé que hay una buena cantidad de personas que sí tienen la facultad para poder hacerse un huevo revuelto, para poder hacerse un bife de desayuno, pero la gran mayoría no. La gran mayoría toma café con pan, y con café con pan no se hace
no se logra un buen desarrollo físico, no se logra un buen desarrollo intelectual. Y es por eso que los otros países nos sacan ventajas enormes. Y eso también es como consecuencia de la ausencia del mar en nuestro territorio, ¿no? Porque el hecho de que nosotros no tengamos mar hace que el pescado tenga un poco más de valor económico. Pero si ustedes tienen la capacidad económica para poder comprar, aunque sea una vez a la semana, el pescado, háganlo. Especialmente si en su familia hay niños pequeños, si hay mujeres en etapa de gestación. Ustedes que están en etapa intelectual activa tienen que consumir sí o sí el pescado. Si la persona está haciendo deportes, sí o sí tiene que consumir pescado. Y si hay personas adultas mayores, con mucha más razón todavía. El pescado es un alimento espectacular para poder fortalecernos tanto físicamente como a nivel intelectual, ¿no? Entonces hay que incorporarlo sí o sí una vez a la semana. Y al que no le gusta el pescado, pues va a tener que acostumbrarse si quiere tener un buen desempeño, ¿no? Porque hay hartas personas que no les gusta y que se privan porque no les gusta, pero al final se hacen un daño, un gran daño. Entonces, esos ácidos grasos, como lo estábamos mencionando, dependiendo de su cadena interna, puede ser monoinsaturado, que tiene solamente una doble cadena dentro de su cadena hidrocarbonada, o puede ser que tenga múltiples dobles enlaces dentro de su cadena hidrocarbonada. ¿Okay? Dentro de los ácidos grasos monoinsaturados está el omega 9 con el ácido oleico, y dentro de los poliinsaturados está el omega 6, está el omega 3 dentro de su composición. ¿Cuáles son los beneficios de los omega? Si ustedes se han podido fijar, cada vez se escucha más este término DHA, EPA. En las leches, por ejemplo, en el primer trimestre del niño recién nacido se ha incorporado ya en la leche la DHA, el EPA. En las vitaminas de las mujeres que están en etapa de gestación también se los ha incorporado. En las vitaminas post-embarazo también se los ha incorporado. Y esto es porque nos hemos dado cuenta de que este elemento es fundamental para el buen desarrollo intelectual del niño que está en etapa de crecimiento, que está en etapa de gestación, que es muy importante para las personas de la tercera edad. Y el EPA, muy importante para evitar problemas inflamatorios y problemas del corazón, mejora el sistema de circulación de una forma fantástica. El omega 6 también es específico para la piel, para las hormonas, para el cabello, para las uñas. Y el omega 9 se lo utiliza bastante para las personas que tienen problemas de un perfil lipídico elevado. Si bien es cierto, yo cuando tengo un problema de lípido, tengo que hacer ejercicio, tengo que mejorar mi dieta, tengo que tomar atorvastatina, no sé, algún elemento que me ayude para poder disminuir la grasa en sangre. El que me va a ayudar bastante para poder mover esa grasa es el omega 9. Y seguramente alguno de ustedes debe tener alguna persona en su familia que tenga problemas de lípido y que le han recetado ese omega 9 para que mejore su perfil. Entonces, eso es importante. Fíjense cómo ese DHA y ese EPA que se encuentran dentro del omega 3, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo encontramos el DHA Monte Salvatierra? En el atún, en el arenque, en el salmón, caballa, sardina, son tipos de pescado, ¿no? De pescado, ¿cierto? Entonces fíjense qué tan importante es el consumo de pescado en nuestra alimentación. ¿Y qué es lo que nos estamos privando de nuestra alimentación por no consumir pescado también? En el peor de los casos, en el caso de que yo no consuma pescado, yo tengo que suplir esa deficiencia con vitaminas, sí o sí, vitaminas que contengan EPA, vitaminas que contengan DHA. Porque si yo no lo tomo en vitaminas, si no me gusta el pescado, y si me gusta y no lo consumo, entonces estoy siendo una persona que me estoy privando de una gran capacidad. Yo de repente puedo dar mucho más de lo que estoy dando ahora, pero como no estoy consumiendo lo que debería, estoy trabajando a un 20%, a un 30%, a un 50%. Consumiendo todo lo que yo debería, yo podría rendir mucho más de lo que estoy rindiendo ahora. Con el resto de los omega, fíjense, el omega 6, por ejemplo, lo podemos
consumir en el aceite de mesa, el girasol, el aceite de soya, el aceite de prímula, nueces, el alfa-linoleico del omega 3 lo podemos encontrar en las semillas de los aceites de lino, en las hojas. Ok. Mil disculpas. Sigamos entonces. Nos quedamos en el omega 6 y el omega 3, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces, dentro de las características o dentro de los beneficios también que se pueden resaltar del omega 6, está las propiedades antidermatíticas. Es decir, que va a evitar que nosotros tengamos problemas de dermatitis a nivel de la piel, inflamaciones dérmicas. Es un excelente patoprotector, es un excelente inmunoestimulante y también se lo atribuye propiedades anticancerosas. Respecto a esa propiedad anticancerosa, hay literaturas que indican que sí, otra literatura que no lo hacen tan así. Cuando una persona tiene tendencia a producir cáncer, cuando yo estimulo la producción de cáncer en mi organismo, ¿quién sabe? ¿Quién me puede decir cómo yo estimulo el desarrollo del cáncer? Puede ser que se les empiece a caer el cabello, doctor. ¿Perdón? Por ejemplo, digamos, en el cáncer de pulmón, cuando fumas, cuando tienes una adicción al tabaco. ¿Por la alimentación, tal vez, doctor?
Por alimentación, sí. Puede Los ser humanos- por consumo de carne roja. Mutaciones genéticas. Sí, Jimena. ¿No? Podría ser las bebidas alcohólicas. Mira, no, eso sí que no. No hable para el alcohol. El tema que se está dando mayormente ahorita del cáncer, doctor, es de lo que coquean. Y eso es lo que hablábamos con el otro grupo también, ¿no? Cuando uno estimula la producción de cáncer, cuando yo consumo alimentos enlatados, porque los alimentos que están enlatados tienen muchos conservantes y esos conservantes tienen muchos elementos que están comprobados que son cancerígenos. Los alimentos que vienen en sobre, esos por ejemplo, esos calditos Maggi, esos son cancerígenos en potencia. Después, cuando yo estoy en contacto con los organofosforados, ¿qué es un organofosforado? Son los venenos que yo le coloco a los vegetales para que no le salgan bichos. Cuando yo fumigo, por ejemplo, el tomate, la zanahoria, para que no le salgan bichos, y yo no lavo bien esas verduras antes de consumirlas, entonces yo puedo ingresar organofosforado y producirme cáncer en mi organismo. Y es ahí lo que decía su compañera, que lo hablábamos con el otro grupo. ¿Qué pasa con la hoja de coca? No es que la hoja de coca provoca cáncer, sino que para que no le salgan bichos a la hoja de coca se la fumiga, ¿cierto? Entonces al momento de fumigarla yo tengo organofosforado en esa hoja. Pero ¿quién lava su hoja de coca antes de metérsela a la boca? Nadie, ¿cierto? Porque si yo la lavo le estoy quitando sus propiedades. Entonces las personas se meten la hoja de coca a la boca con el organofosforado, con el veneno que yo le eché para que no le salgan los bichos. Entonces, si eso se hace una práctica regular, entonces yo cada vez me estoy metiendo más veneno y más veneno y más veneno a la boca. Es por eso que el cáncer de garganta, cáncer de boca, ha incrementado un 700% según los datos que ha entregado el oncológico hace unas semanas atrás. Y en Santa Cruz, las personas que consumen hoja de coca se ha incrementado un montón también, entonces cada vez el cáncer de boca va a ser mucho más común en nuestro medio. ¿Okay? El organofosforado también se puede asimilar por la piel, es muy fácil para que se pueda absorber a nivel dérmico. Entonces, si hay superficies que están fumigadas y yo las toco a través de mi piel, se absorbe muy bien el organofosforado. ¿De qué otra forma yo puedo, una vez que ingresa ese cáncer, ese organofosforado va a comenzar a producir daños a nivel interno? ¿Pero qué es el cáncer? ¿Quién me puede decir qué es el cáncer? ¿Qué pasa con la célula en el cáncer? Se multiplica. Es como que la producción o la multiplicación rápida y de las células cancerígenas. Por ejemplo, las células tienen un ciclo de vida que nacen y luego mueren y luego salen otras, pero en este caso tipo se quedan ahí y no se mueren, se podría decir, y siguen produciendo. Entonces así sucede, por ejemplo, el cáncer de mama. Calderón, ¿cierto? Sí. Calderón, es correcto. Entonces, un cáncer o un tumor se produce cuando una célula ha perdido la capacidad de multiplicación, ¿cierto? Entonces se multiplica indiscriminadamente y ya esa célula ya no es sola, ya forma un tejido y ese tejido va formándose más grande, y ya forma un tumor, ¿no? En el caso de que una de esas células se vaya a otro lado del cuerpo, ¿qué se llama? Le dicen, lo que pasa es que su cáncer ha producido Metástasis, ¿cierto? Eso quiere decir que una de esas células que se encontraba en mi garganta pasó al cerebro y en el cerebro produjo metástasis, entonces las posibilidades de vida que ya tiene esa persona ya son prácticamente nulas, porque ya es imposible tratar a un cáncer así. Entonces, es así que se produce. Con el omega 6 hay distintas teorías que van a producir, que va a evitar que se produzca este problema.
Pero si en el caso de que yo fumo, como lo decía Heidi, en el caso de que yo consuma enlatado, que yo consuma sardinas enlatadas, que yo consuma caldos maíz, que yo consuma pollos que vienen en ese plastofor, el café que viene en ese plastofor, que yo consuma hoja de coca, que yo esté en contacto con veneno siempre, entonces las posibilidades de que yo tenga cáncer son cada vez mucho más grandes. El omega 3 a su vez tiene tres elementos importantes: la DHA, que habíamos hablado hace un momento, la EPA, la ALA. Y luego el omega 3 tiene diferentes funciones: mejora la función endotelial, es un antiterogénico. El antiterogénico es el elemento que va a producir, que va a evitar que se produzcan ateromas, que se produzcan placas de grasa en el torrente sanguíneo. Es un excelente antitrombótico, disminuye la presión arterial, es un antiarrítmico, un antiinflamatorio y mejora los parámetros lipídicos también. Cuando una persona tiene el perfil lipídico elevado, siempre son los omegas los que van a ayudar para que se disminuya los lípidos circulantes en sangre. Cuando se produce la inflamación o el dolor, en la persona están aquí jugando un factor fundamental los eicosanoides, que lo vamos a desglosar un poco más adelante. Pero esos eicosanoides van a producir ciclooxigenasa, lipoxigenasa, prostaglandina, leucotrieno, que están directamente relacionados con el proceso de la inflamación y el dolor. A ver, si yo me suncho con un clavo en mi brazo, entonces yo voy a producir un daño a la membrana, ¿cierto? Un daño a mi piel, un daño a la membrana. Automáticamente ahí comienza una cascada, la cascada de la prostaglandina se le llama. Entonces, desde el daño hasta el dolor, hay un sinnúmero de reacciones químicas que se han producido. Los eicosanoides forman parte de toda esa cascada de reacciones químicas hasta que se produzca el dolor y la inflamación en la persona. Entonces ahí es donde entran en el funcionamiento estos elementos. Okay. Habíamos hablado de los insaturados y de los saturados. ¿Cuáles eran los insaturados? ¿Recuerdan? Habíamos hablado de los dobles enlaces. Los saturados son los que tienen un solo enlace y los insaturados son los que tienen doble enlace. ¿Quién habló? Soto. Ruth. Entonces, ¿dónde lo encontramos los insaturados? En una variedad de aceites: girasol, soya, oliva, en el pescado, en el algodón, en las grasas de las reses, en el maíz, en la margarina. En cambio, cuando estamos hablando de los ácidos grasos saturados, podemos tener un poco más grande la variedad. Pueden ser de origen vegetal o pueden ser de origen animal. Cuando estamos hablando de origen vegetal, aceites, mantequilla; de origen animal, queso, yogur, embutido, leche, nata, grasa animal. Ahí podemos encontrar los ácidos grasos saturados. No son muy beneficiosos en nuestro organismo, pero sí le producen bastante sabor a las comidas. El ácido butírico, el ácido cáprico, el ácido caprílico, el ácido palmítico son ácidos grasos saturados que le dan ese sabor a los alimentos, pero que en realidad muchos beneficios en el cuerpo no tienen. ¿Okay? Entonces, por la importancia y la estructura, vamos a ver algunos de ellos. Comenzamos con los triglicéridos. Como su nombre mismo lo indica, triglicéridos es porque tienen ésteres de glicerol y están unidos a 3 ácidos grasos insaturados. Entonces tiene 3 ácidos grasos insaturados y que están unidos a un glicerol. Los podemos obtener de la dieta. Una de las principales funciones son la de proporcionar energía. La energía se la mide por kilojulios por gramo. Fíjense cómo después del catabolismo de los ácidos grasos se obtiene 38.9 kilojulios. En cambio, un carbohidrato puede producir solamente 17.2 kilojulios por gramo. Entonces, la capacidad para producir energía de los triglicéridos es mucho más grande que la capacidad que tiene un carbohidrato. Otra característica y beneficio que nos da los triglicéridos es que nos obstaculiza la fácil liberación del calor. Eso quiere decir que las personas que tenemos sobrepeso vamos a tender a conservar
mejora el calor interno de nuestro cuerpo. Entonces podemos salir al frío sin chompa, hace viento del sur y no tenemos mucho frío. Y eso debido a que los triglicéridos que tenemos en nuestro cuerpo va a funcionar como un aislante térmico y nos va a ayudar para que nosotros nos mantengamos calientitos. Y es por eso que las personas que tienen, mientras menos grasa corporal tienen, entonces menos aislante térmico tienen, entonces tienen que abrigarse para poder, para no enfermarse, ¿no? Para evitar los cambios bruscos de temperatura. Ok, veamos entonces las características de una molécula de colesterol. Fíjense cómo el colesterol tiene 4 anillos hidrocarbonados. Cuéntenlo, 4 anillos hidrocarbonados que en sus extremos tiene una cola hidrocarbonada y tiene en su otro extremo un grupo hidroxilo. Entonces esa es la característica de un colesterol. Tiene una cola hidrocarbonada, tiene un grupo hidroxilo y tiene 4 anillos hidrocarbonados. El colesterol se encuentra casi en todo el cuerpo, especialmente en el tejido nervioso. Forma parte de la estructura, tiene función en la membrana celular, que son las características principales de este elemento del colesterol. Vamos entonces con las funciones de los lípidos. La primera función, la función energética, como les decía hace un momento, en el caso de que nosotros necesitemos energía a corto plazo, a través de la beta oxidación, la mitocondria de las células hepáticas pueden producir energía a corto plazo con los lípidos, con la grasa. Entonces, estos pueden ser almacenados en el tejido adiposo y ser requeridos cuando así se lo necesite para producir energía rápido a través de la beta oxidación. Tienen una función fisicoquímica también. Esa función fisicoquímica básicamente está direccionada por la capacidad que pueda tener para poder ser selectivo en la membrana plasmática. Un fosfolípido de membrana tiene la capacidad para poder interaccionar con el medio externo y con el medio interno. Entonces forman canales, forman puentes selectivos para determinar bien qué es lo que sale y qué es lo que entra. Y en función a eso, salvaguardar las características estructurales de la célula también. Entonces, no es algo estático. Una membrana plasmática es algo dinámico. Siempre se lo determina como una membrana dinámica. ¿Okay? Entonces, es capaz de producir un reconocimiento celular, le da fluidez, produce, emite y capta mensajes y también ayuda en el transporte de moléculas. Es muy importante el papel de los fosfolípidos en la membrana plasmática. Con respecto a la digestión, la mayor parte de la absorción de los lípidos se produce a nivel del intestino delgado. Es ahí donde se produce la absorción. Y forma una parte importante también en el proceso de saciedad de la persona. Mientras más grasa uno consuma en la alimentación, más rápido se va a sentir saciado, más rápido se va a sentir lleno y va a evitar de consumir más alimentos. Y también en su proceso de metabolización se van a producir diferentes hormonas para que el cuerpo pueda también aprovechar estos elementos en el diario vivir. Tiene una función transportadora los lípidos, especialmente las lipoproteínas, que la vamos a ver enseguida. Entonces, gracias a ello, el colesterol, los triglicéridos, los lípidos van a poder ser transportados desde el lugar en donde han sido consumidos, en donde han sido asimilados, absorbidos, hasta el sitio en donde tiene que ejercer su acción ese ácido graso. Okay. Quiero que presten, por favor, toda su atención en este cuadro. ¿Ya? Como les decía hace un momento, yo me voy a sunchar con un clavo en mi pie. Entonces, automáticamente yo me he producido un daño en la membrana en el tejido, en la membrana de los fosfolípidos de membrana, ¿cierto? Me produjo un daño. Entonces, automáticamente vamos a producir a este nivel la fosfolipasa A2. Fíjense que es una cascada. Los fosfolípidos de membrana van a producir la fosfolipasa A2. Esa fosfolipasa A2 va a producir el ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico va a producir, por un lado, ciclooxigenasa y por otro lado, lipoxigenasa.
La ciclooxigenasa va a producir prostaglandina y la lipoxigenasa va a producir leucotrieno. Y estos a su vez, los dos van a producir dolor y van a producir inflamación. Vamos de nuevo. Daño a la membrana. Se produce fosfolipasa A2. Ese fosfolipasa A2 produce ácido araquidónico. El ácido araquidónico va a producir tanto ciclooxigenasa 1 como la 2. También va a producir lipoxigenasa. Y estos van a producir prostaglandina y leucotrieno, que a su vez van a producir la inflamación. Esto es como un equipo de fútbol. Si ustedes se ponen a pensar, está el arquero, que es la fosfolipasa, que se la pasa al defensor, que es el ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico, que es el defensor, se lo pasa al mediocampo, que son los ciclooxigenasa y la lipoxigenasa, que se la pasan a los delanteros, que son prostaglandina y leucotrieno, para que esto meta en el gol, que es el dolor y la inflamación. Fíjense que todo esto, desde la fosfolipasa hasta la prostaglandina, son lípidos, diferentes tipos de lípidos que van a producir dolor e inflamación. Entonces, como nosotros tenemos plenamente identificado cómo es la cascada del dolor, ¿qué creen que es lo que hacen los medicamentos? Si yo sé que mi madre va a venir a echarme huáscar y yo quiero que no llegue a la casa, lo mejor que puedo hacer es pegar llave a la puerta, ¿cierto? Para que no entre a mi cuarto o que no entre a la casa. Lo mismo hacen los medicamentos. Bloquean diferentes partes de la cascada para que no se produzca el final catastrófico de dolor e inflamación. En el caso de los corticoides, la bloquean en la fosfolipasa. En el caso de los AINE, lo bloquean a la ciclooxigenasa. ¿Todo con qué objetivo? Con el objetivo de que no se produzca ni prostaglandina ni leucotrieno. Porque si se producen esos dos, va a haber inflamación y dolor. ¿Ok? Entonces, de todos los grupos de medicamentos, no sé si hay alguien de los grupos anteriores aquí en este grupo, de todos los grupos de medicamentos, hay dos grupos que son los más dañinos, los más perjudiciales para el organismo. Por un lado están los corticoides y por otro lado están los ansiolíticos. Esos dos grupos de medicamentos son los peores que pueden haber por los efectos adversos que producen. Un corticoide, si bien es cierto, fíjense dónde para la cascada del dolor y de inflamación. Lo para al inicio nomás. Ahí donde comienza la fosfolipasa A2, ahí lo frena, corta la cascada, ya no se produce ni el ácido araquidónico. Entonces, los corticoides son unos antiinflamatorios por excelencia. ¿Cuál es el problema? Que los corticoides producen daño renal, los corticoides producen daño hepático, producen ablandamiento de los huesos, produce hinchazón de la persona, produce caída de los dientes. Entonces, el consumo, un solo consumo, una sola inyección de un corticoide tiene sus efectos terribles en la persona. Imagínense la persona que tiene artritis o artrosis que le colocan una vez a la semana corticoide. A corto plazo va a tener artritis, artrosis en grado elevado, porque el corticoide se lo va a deshacer su hueso. Va a tener problemas renales, va a tener problemas hepáticos, va a tener problemas musculares. Entonces, los corticoides es lo peor que puede haber. Si a ustedes alguna vez les recetan betametasona, dexametasona en ampolla o en tableta, piénsenla 2 veces antes de poder consumir. Y el segundo grupo que les mencioné, ¿cuál era? Ansiolíticos. Ansiolíticos son todos terminados en pan. Felicipran, escitalopram, alprazolam, todos los terminados en diazepam, correcto. Todos esos medicamentos son medicamentos que son para tomar con mucho cuidado, por 2 razones. Uno, porque se dimitrizan. Es decir, que si bien es cierto que yo no puedo dormir y me tomo un alprazolam, me tomo la mitad y duermo bien, durante una semana yo podré dormir bien con la mitad, pero después voy a necesitar una para poder dormir bien, después 1,5, después 2, después 2,5, después 3, y después voy a tener consumiendo un blister para poder conciliar el sueño. Eso se llama dimitrización. Eso por un lado. Y por otro, por los efectos adversos que producen. Uno,
daño a nivel cerebral, 2, daño a nivel hepático, daño a nivel renal. Pero lo más terrible de estos medicamentos ansiolíticos son el daño psíquico que produce a nivel cerebral, por dos consecuencias terribles tiene. Uno, que las personas que toman ansiolítica tienen tendencia suicida. Uno. Entonces, por algún motivo, comienza esa persona a tener deseo de suicidarse, por algún motivo. Y 2, tiene tendencia a causarle daño a las personas. Entonces, la ven echada a su lado, está charlando con uno, pero a su vez en su cabeza él está pensando, ¿y si lo golpeo? ¿Y si le hago daño? ¿Y si lo zuncho? O si cualquier cosa. Entonces, todas esas cosas no es porque esa persona así lo decide. Incluso han habido casos en Estados Unidos en donde las personas han sido exoneradas de asesinato por consumo de ansiolíticos, porque el abogado, junto con su equipo de psicólogos, ha podido demostrar que esa persona en realidad no quiso matar a la otra persona, que esa persona actuó como consecuencia de los medicamentos que estaba tomando. Y se demostró que los medicamentos le producían esa sensación de hacer daño a las otras personas, pero que no era por sí solo. Y lo mismo pasa con la sensación suicida. Entonces, esos medicamentos, el escitalopram, por ejemplo, hay un medicamento que se llama Felicipran. Hasta el mismo nombre lo dice, ¿no? Felicipran, para la felicidad. Y sí, mientras que usted lo consuma, sí, va a estar contento, va a estar feliz, no hay problema, no hay nada. Pero pasa el efecto del medicamento y automáticamente viene el triple de efecto rebote de la ansiedad, de la depresión que tiene la persona. Y es ahí donde comienza a perpetrarse ideas que no tienen que estar en la cabeza en la persona. Ese es el segundo grupo de medicamentos. Pero volvamos a lo del dolor y la inflamación. Esta ciclooxigenasa, fíjense que hay 2, ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Hay AINES que van a ser selectivos para la ciclooxigenasa 2 y hay AINES que no lo son, que van a atacar a la 1 y a la 2. Mientras más selectivo sea, es mejor porque menos daño gástrico va a producir. El ibuprofeno y el diclofenaco no son selectivos, entonces van a producir mucho daño gástrico. En cambio, el meloxicam, por ejemplo, es más selectivo, entonces produce menos daño gástrico. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Un medicamento selectivo o un no selectivo? Selectivo. Selectivo, ¿cierto? Entonces, fíjense que una vez que ya uno conoce cuál es la metodología de trabajo del cuerpo para producir inflamación y dolor, yo lo puedo bloquear con medicamentos. Puedo bloquear arriba, puedo bloquear al medio, puedo bloquear abajo. Entonces, todo con el afán de que no se produzca prostaglandina ni leucotriena y no se produzca la inflamación. ¿Preguntas? Pregunten, porque... ¿Y el acetaminofén, el paracetamol, qué daño hace? El paracetamol no es un AINE, porque para que sea un AINE es un medicamento que produce, es un antiinflamatorio, es un analgésico y es un antipirético. Es decir, que un AINE va a producir efecto, va a calmar el dolor, va a calmar la fiebre y va a calmar la inflamación. En cambio, el paracetamol es un medicamento que solamente calma la fiebre y el dolor. No tiene absolutamente nada que ver con la inflamación. Entonces, al igual que el resto de los AINES, igual va a producir bloqueo de la ciclooxigenasa, pero para la producción del dolor, no de la inflamación. No tiene nada que ver con la inflamación el paracetamol. Ok. Ahora, cuando yo corto la inflamación, el dolor y la fiebre, le estoy diciendo a mi cuerpo que no reaccione también. ¿Es bueno o es malo la fiebre? ¿Qué dicen ustedes? Es bueno. Es bueno porque es una señal, o un síntoma que algo está mal. Yo creo que es un arma de doble filo porque puede ser bueno y a la vez también puede ser malo.
Antes, por ejemplo, a las personas no había medicamentos, ¿cierto? Entonces simplemente lo que trataban de hacer es que no tengan mucha temperatura. Entonces colocaban paños de agua fría para que controle la temperatura. Pero yo tomando medicamentos es como cuando yo veo que a un niño le pegan en el colegio, le pegan en su kinder, le pegan en su guardería. Y yo le digo, no te defendas, dejando más que te peguen. No te defendas, dejando más que te peguen. Es exactamente lo mismo con los medicamentos. Si yo estoy tomando un medicamento, le estoy diciendo al cuerpo, bajando más tu defensa, deja que te hagan pomada. Entonces, yo al tomar medicamentos, no lo estoy dejando a mi cuerpo defenderse, no estoy adquiriendo defensa. Y eso va a ser perjudicial para el organismo. Entonces, hay que dejar que el cuerpo se defienda, siempre teniendo el cuidado, como lo decía su compañera, de que ya la temperatura cuando está por encima de los 40 ya puede ser perjudicial, pero no así cuando está a 38, 39 y el cuerpo lo puede tolerar, que lo tolere. Es bueno, hay que dejarlo que el cuerpo se defienda, pero ya cuando está con una temperatura muy elevada, ya 40, 39.5, ya ahí hay que actuar. Pero mientras tanto, mientras que el cuerpo lo soporte, hay que dejar que se defienda, porque así, cuando vuelva una segunda infección, con una bacteria similar o con un hongo similar, ya el cuerpo va a tener mayor capacidad para poder defenderse. ¿Ya? Entonces, los medicamentos no son buenos, no tomen medicamentos por así. Hay que tratar de que el cuerpo se defienda. En el último caso, ya cuando no haya de otra, ahí recién consumir algún medicamento que pueda calmarnos fiebre, dolor. Mientras tanto, hay que tomarlo como una señal de alerta, nada más. Y es como el dolor de muela. Yo de nada sirve que tomo, si mi diente tiene carie y yo tomo analgésico, ¿ustedes creen que va a sanar la carie? No sana. Simplemente estoy alivia el dolor. Combatiendo la sintomatología, pero no estoy atacando el problema. Cuando hay algún dolor hay que atacar el problema, no la sintomatología. ¿Ya? Okay. Después tenemos a las lipoproteínas. De las lipoproteínas tenemos a las LDL, las HDL, las VLDL. Su función principal es básicamente transporte de lípidos. Por ejemplo, los kilomicrones, que son los más grandes, transportan los lípidos absorbidos hacia los tejidos. Las VLDL lo que transportan son triglicéridos de un lado a otro, hasta los tejidos. Las LDL lo que transportan es colesterol hacia las células tisulares. Entonces, fíjense como los VLDL transportan triglicéridos, los LDL transportan colesterol, los kilomicrones transportan lípidos. Entonces, son básicamente transportadores. En cuestión de tamaño, el más grande es el kilomicrón, con 100 a 1200 nanómetros de tamaño. Le sigue el VLDL entre 45 y 100. Le sigue el LDL entre 20 y 25. Y mucho más pequeño todavía es el HDL, que tiene entre 10 y 25 nanómetros de diámetro. Lo que hace el HDL es un transporte reverso. Es decir, que no lleva los triglicéridos, el colesterol, desde el sitio de absorción hacia los tejidos. Al revés, lleva de los tejidos hacia el hígado. Es un transporte reverso. Y es por eso que le dicen que es una lipoproteína buena, porque es el que nos ayuda a sacar la grasa de las arterias, la grasa de donde está formándose el ateroma, para que nuestra circulación sea mejor. Entonces, el HDL es un elemento que nos va a producir una homeostasis, un equilibrio del colesterol en el cuerpo, que no haya en exceso, pero tampoco nos va a evitar que no haya. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Para darnos una idea de lo que es tamaño, ahí tenemos un kilomicrón, tenemos la VLDL, LDL y las HDL, las lipoproteínas de alta densidad. Okay. ¿Preguntas? ¿Este cuadro está claro? ¿Qué dijo, doctor? Que se llama
las COX, no recuerdo su nombre. Ciclooxigenasa. Doctor, pregunta. ¿Existe algún tipo de análisis para medir el colesterol? Ahí se mide el colesterol, se mide los triglicéridos, hay el perfil lipídico. Si le piden a usted el perfil lipídico, ahí sale todo, incluso la lipoproteína se la puede medir. ¿Qué tanto de HDL, qué tanto de VLDL, qué tanto de LDL tiene usted? Todo se puede medir. La concentración normal de colesterol en sangre es de 200 miligramos sobre decilitro. De ahí para arriba ya quiere decir que algo no está funcionando bien. Y ahí es donde ya hay que hacer dieta, ejercicio. Hay un medicamento que es específico para bajar el colesterol que se llama atorvastatina, que es la molécula básica. De la atorvastatina ya hay otros medicamentos más complejos, la simvastatina, que cuando ya no da resultado la ator, ya comienza con la simba, que nos ayuda a disminuir el colesterol. Pero es muy importante que nosotros anualmente por lo menos nos hagamos un chequeo. Diabetes, perfil lipídico. Y no crean que los gorditos tienen el perfil lipídico más alto, ¿no? Hay personas que están súper delgadas y que tienen el colesterol triglicérido por las nubes, ¿no? No es porque sea delgado o sea gordito. ¿De este cuadro alguna pregunta? Disculpe, doctor, esto en los medicamentos, lo que se ven esos gramos, 0,8, 1,0, ¿eso quiere decir la eficacia de esos medicamentos para poder bloquear la inflamación y el dolor, doctor? Es la relación ciclooxigenasa 2 y 1. Por ejemplo, el meloxicam es mucho más selectivo para la ciclooxigenasa 2. En cambio, el ibuprofeno, la indometacina, el ácido acetil salicílico no son selectivos. Entonces, mientras más selectividad tenga un medicamento para la COP2, menos dañino para el cuerpo es. Un meloxicam, por ejemplo, yo lo puedo tomar 1 mes y medio, todos los días sin ningún problema. En cambio, el ibuprofeno, el diclofenaco, yo lo tomo durante una semana y ya comienza a patearme el estómago, ¿no? Esa es la diferencia. Muchas gracias, doctor. Estos cuadros van a tener las estructuras, chequenlas bien, cómo está compuesto un colesterol, cómo está compuesto un triglicérido, cuál es la composición de un lípido normal. Se fijaron que esos eicosanoides están directamente, fíjense, ciclooxigenasa, lipoxigenasa, prostaglandinas, todos estos eicosanoides, ¿dónde están? Aquí. Aquí. ¿Cierto? ¿Están o no están? Están, ¿cierto? En 2 minutos se va a cortar, se corta y nos volvemos a unir ya, si es que no terminamos de hablar lo que tenemos que hablar. Después, esta clasificación igual es importante que la trabajen. ¿Qué es insaponificable? ¿Qué es saponificable? ¿Por qué se le dice que está saturado? ¿Por qué se le dice que está insaturado? ¿Qué es una isomería cis? ¿Qué es una isomería trans? Los saponificables, ¿cuántas clasificaciones tienen? Los complejos, ¿cuántas clasificaciones tienen? Los simples, ¿cuántas? ¿Cuáles son las clasificaciones de los ácidos grasos? Así. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? ¿Cómo se forma un lípido? ¿Ok? ¿Preguntas? Doctor, una pregunta. ¿Este tema va a entrar en el parcial? Por supuesto que sí. Doctor, nosotros vamos a estudiar de todos los PDFs que envió, solo de ahí nomás.
agregué a... Ahora sí. Me preguntaba alguien acerca del PDF. Sí, doctor, las preguntas que usted nos va a dar, va a sacar de todos los PDFs que envió al grupo. Sí. Va a salir de los PDF que yo les he enviado y va a salir de las diapositivas de sus compañeros que han expuesto. Ah, ya, gracias, doctor. Doctor, disculpe, ¿será que podría enviar las diapositivas? Algunos creo que no enviaron. Todas las diapositivas ustedes las van a encontrar en la plataforma. ¿Las diapositivas de los compañeros? Sí, no. Las diapositivas de los compañeros, por favor, si pueden volver a enviarlo, y los que no han enviado, que lo envíen, por favor, porque de ahí va a salir su examen, ¿no? ¿Cuántos temas han expuesto? ¿5? ¿4? Creo que fueron 4 temas. ¿Quiénes son los que han expuesto? Los que han expuesto en este segundo parcial, ¿cuántos grupos? Creo que 2 nomás. Hubo un día donde pusieron 2. Creo que han sido unos 4 temas. Doctor, disculpe, el grupo 10, ¿vamos a exponer después del examen? Después del examen. Pone el grupo 10 y el grupo 11, yo le paso el tema del grupo 11. Doctor, buenas, disculpe. Creo que el grupo 9 todavía no ha expuesto. Solamente de lo que han expuesto, sí. Se va a pasar solamente lo que vamos a dar examen de lo que han expuesto, nada más. ¿Ok? Entonces les paso yo después la hora exacta, el aula exacta donde vamos a tomar el examen. ¿Ok? Sí, doctor. Empezar con el primer parcial. Estudian ya. Nos vemos en la universidad el otro miércoles. Hasta luego.